en un periodo de transición y que estos... La administración de Donald Trump ha tomado una decisión contundente: cerrar más de 50 refugios para migrantes en todo el país y cancelar los contratos con más de 200 hoteles que servían como albergues temporales. Estos lugares habían sido un refugio para miles de migrantes, quienes encontraban en ellos un espacio seguro para vivir mientras intentaban regularizar su situación migratoria o decidir sus próximos pasos. Sin embargo, este cambio de política está teniendo repercusiones profundas en las vidas de estas personas y en las dinámicas sociales de las comunidades afectadas. Uno de los migrantes, que hasta hace poco vivía en un refugio, relata: «Yo también estuve aquí, pero un día llegaron y nos dijeron que teníamos que desalojar. Es una orden. Uno no quiere irse porque no tiene a dónde, pero no hay opción». Esta medida no es aislada. Representa un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos bajo la administración de Trump, quien busca priorizar los recursos para los ciudadanos estadounidenses y enviar un mensaje claro de que el país ya no tolerará la migración irregular. Las ciudades santuario bajo presión. Las denominadas ciudades santuario, lugares que alguna vez ofrecieron protección a los migrantes, están entrando en un proceso de transformación. Estas urbes, que antes representaban esperanza para quienes cruzaban la frontera en busca de una vida mejor, ahora enfrentan una transición hacia políticas más restrictivas. Poco a poco, se están cerrando los refugios que durante años dieron asilo a los migrantes, destinando esos recursos a programas de apoyo directo para ciudadanos estadounidenses en situación vulnerable. De acuerdo con el cronograma establecido, los albergues diseñados exclusivamente para recibir a recién llegados cerrarán definitivamente el 31 de diciembre de 2024. Este cambio ha generado incertidumbre y temor entre la comunidad migrante, que ahora enfrenta un futuro incierto: el miedo de los migrantes. A medida que las políticas se endurecen, el miedo se ha convertido en una constante para miles de indocumentados que residen en Estados Unidos. Muchos temen incluso salir de sus hogares o de los pocos refugios que quedan, ya que a partir del 20 de enero de 2025, las fuerzas del orden tendrán la autoridad de detener a cualquier persona sospechosa de haber ingresado de manera ilegal al país. Nos da miedo salir a la calle. Si nos detienen, nos pueden llevar a un centro de detención y dejarnos ahí sin saber cuánto tiempo estaremos encerrados. El impacto en las calles. La situación se agrava para quienes han sido desalojados de los albergues. Con pocas opciones disponibles, miles de migrantes han comenzado a vivir en condiciones de extrema precariedad. Las calles, parques y estaciones de tren se han convertido en su hogar temporal, lo que ha provocado malestar entre los residentes locales. Llevamos días durmiendo en la calle. No hay a dónde ir, así que estamos aquí, moviéndonos de un lado a otro. Con la llegada del invierno, estas condiciones se volverán aún más insostenibles. Algunos migrantes han comenzado a considerar la posibilidad de regresar a sus países de origen antes de enfrentar un destino más incierto: regularización y ultimátum a los migrantes. Además de los desalojos masivos, la administración Trump ha implementado una política de ultimátum para los migrantes que permanecen en territorio estadounidense. Gobernadores de diversos estados han dado un plazo de 3 meses para que aquellos en situación irregular legalicen sus documentos y consigan un empleo formal. De no cumplir con estas condiciones, serán expulsados de los pocos refugios que aún operan y enfrentarán procesos de deportación inmediata. Si cruzaste la frontera hace más de un año, ya no calificas como recién llegado. Eso significa que no eres elegible para permanecer en un refugio destinado a nuevos migrantes, explicó un funcionario local. La nueva política pone a los migrantes en una situación difícil, ya que no solo deben regularizar su estatus en tiempo récord, sino también encontrar trabajo en un contexto donde enfrentan discriminación por su origen. Muchos aseguran que, a pesar de sus esfuerzos, no logran acceder a oportunidades laborales debido a prejuicios y desconfianza. He buscado empleo en todas partes, caminando cuadras y cuadras, fábricas, tiendas, restaurantes, pero nadie quiere contratarnos por ser venezolanos. Es frustrante.
mayor vigilancia y consecuencias legales. A partir del 20 de enero, las autoridades tendrán mayores facultades para detener a migrantes por cualquier incidente menor, como infracciones de tránsito o altercados con vecinos. Estas detenciones podrían desencadenar procesos legales que terminen en deportaciones rápidas, un panorama que aumenta la ansiedad entre la comunidad migrante. Es aterrador pensar que una simple falta, como cruzar mal una calle o tener una discusión, pueda llevarte a un centro de detención y después a tu deportación, comentó un migrante hondureño. Para los estadounidenses que residen en comunidades con alta presencia migrante, estas medidas son vistas como un alivio, ya que muchos están cansados de lo que perciben como un caos social. Algunos residentes han expresado su frustración por la presencia de migrantes en las calles, especialmente aquellos que han comenzado a ocupar espacios públicos como parques y estaciones de tren para dormir. Es difícil caminar por nuestras calles. Todo está lleno de gente que no hace nada más que vagar, generar basura y causar problemas. Acusaciones de desorden y crimen. Las críticas no solo se limitan a la presencia física de los migrantes. Algunos residentes locales los acusan de fomentar el desorden y el aumento de la delincuencia en sus comunidades. Entre las quejas más comunes se encuentran el consumo de alcohol y drogas en la vía pública, la falta de higiene y los conflictos con vecinos. Toman, fuman y orinan donde sea. Es un problema constante. Hasta el olor en ciertas áreas es insoportable, señaló un residente de Brooklyn. Estas denuncias han generado divisiones en la opinión pública, con algunos ciudadanos exigiendo acciones más estrictas para controlar la situación y otros pidiendo un enfoque más humanitario hacia los migrantes. El fin de las extensiones y la promesa de Trump. La administración Trump ha dejado claro que no habrá más concesiones. En su primer día de mandato, el presidente ha prometido eliminar todas las extensiones y programas de asistencia que permiten a los migrantes permanecer en refugios indefinidamente. Según las nuevas normativas, cualquier persona que haya estado más de 6 meses en un refugio será desalojada y sometida a un proceso de deportación. La frontera de Estados Unidos no está abierta para la migración irregular. No escuchen las mentiras de los contrabandistas, enfatizó Trump en un discurso reciente. Este enfoque se alinea con la postura de que el país ya ha hecho más que suficiente por los migrantes. Un ejemplo citado con frecuencia es la ciudad de Nueva York, que ha gastado más de 12.000 millones de dólares en los últimos 2 años para alojar y atender a migrantes, centros de detención y eliminación de ciudades santuario. Como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones, Trump planea reabrir los centros de detención que fueron clausurados durante el mandato de Joe Biden en ciudades santuario como Washington y Filadelfia. Además, anunció la construcción de nuevas instalaciones en Miami, Los Ángeles, Denver y Chicago para albergar a migrantes detenidos, especialmente aquellos que hayan cometido delitos. El presidente también busca eliminar el estatus de santuario de las ciudades con mayores índices de criminalidad atribuidos a migrantes, comenzando por Nueva York. Las ciudades santuario ya no son refugios para quienes buscan una nueva vida, se han convertido en santuarios para criminales, declaró Tom Homan, el nuevo zar fronterizo. Tensiones políticas y reacciones opuestas. Estas medidas han generado un intenso debate político. Mientras los gobernadores republicanos respaldan las iniciativas, varios líderes demócratas han expresado su desacuerdo, argumentando que no están obligados a colaborar con las deportaciones masivas. No es nuestra responsabilidad implementar estas políticas que consideramos inhumanas y contrarias a nuestros valores, dijo un gobernador demócrata. Sin embargo, Tom Homan respondió con firmeza: «Haremos nuestro trabajo con ustedes o sin ustedes. Pero si no van a ayudar, entonces quítense de nuestro camino». El regreso del programa Quédate en México y su impacto. En una medida que ha generado tanto críticas como elogios, Donald Trump ha llegado a un acuerdo con el gobierno de México para retomar el programa Quédate en México. Bajo este esquema,
millones de migrantes que esperan una resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos serán enviados de regreso al país vecino. El programa, oficialmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, MPP, establece que los migrantes permanezcan en México mientras sus solicitudes son procesadas en tribunales estadounidenses. Sin embargo, esta vez se han añadido incentivos con la intención de facilitar su estancia y desalentar intentos de reingreso ilegal. Entre estos beneficios se encuentran la promesa de visas humanitarias, acceso a empleo formal y la posibilidad de recibir alojamiento provisional en tierras mexicanas. Queremos ofrecerles condiciones dignas para que puedan construir un futuro aquí en México, sin necesidad de arriesgarse a cruzar nuevamente la frontera, afirmó un portavoz del gobierno mexicano. Reacciones mixtas al programa. Aunque algunos migrantes han recibido con esperanza la posibilidad de obtener trabajo y estabilidad en México, otros temen por su seguridad. Las condiciones en algunos estados fronterizos mexicanos, marcados por altos índices de violencia, han generado preocupaciones entre quienes serían enviados allí. ¿De qué sirve una visa humanitaria si nos mandan a una ciudad donde el crimen está fuera de control? Prefiero arriesgarme en Estados Unidos que quedarme en México, comentó una migrante venezolana. Por otro lado, organizaciones internacionales de derechos humanos han cuestionado la eficacia y ética del programa. Argumentan que si bien ofrece alternativas legales, en la práctica muchos migrantes terminan abandonados a su suerte, sin acceso real a los recursos prometidos. Crisis humanitaria y la huelga de hambre. En medio de esta situación, un grupo de migrantes que ya reside en Estados Unidos ha iniciado una huelga de hambre con el objetivo de llamar la atención de las autoridades. Su principal demanda es detener los desalojos y deportaciones masivas. Queremos que nos escuchen. No estamos aquí por capricho. Venimos huyendo de la violencia, de la pobreza, buscando un futuro para nuestras familias, expresó uno de los organizadores. Sin embargo, las autoridades han mostrado poca disposición a dialogar. Con los nuevos nombramientos en el gabinete de Trump, se ha fortalecido una postura de cero tolerancia hacia la migración irregular, lo que ha incrementado la sensación de desesperanza entre los migrantes. Migrantes que deciden regresar por su cuenta. Frente a las medidas cada vez más estrictas y la amenaza constante de deportación, muchos migrantes han optado por abandonar Estados Unidos voluntariamente. Este éxodo incluye tanto a quienes temen ser capturados y enviados a centros de detención como a aquellos que ven cada vez menos oportunidades de integrarse en el país. Antes de que me deporten, prefiero regresar por mi cuenta. Al menos así tengo algo de control sobre mi destino, comentó un migrante salvadoreño que se prepara para regresar a su país. Incluso se ha reportado que miembros del temido Tren de Aragua, un grupo delictivo que operaba oculto en albergues migratorios, han comenzado a salir del país para evitar ser encarcelados bajo las nuevas leyes de Trump. Este fenómeno refleja cómo las medidas más estrictas están empujando no solo a familias y trabajadores, sino también a individuos asociados con actividades ilícitas. El futuro de la migración bajo Trump. El regreso de Donald Trump a la presidencia marca un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos. Con medidas como el cierre de refugios, la implementación de deportaciones aceleradas y el fortalecimiento de acuerdos como Quédate en México, su administración deja claro que la prioridad será proteger los intereses de los estadounidenses por encima de cualquier otra consideración. Por otro lado, miles de migrantes enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes. Las calles, los parques y las estaciones de tren se han convertido en refugios improvisados, mientras otros optan por regresar a sus países de origen para evitar ser deportados en condiciones aún más precarias. Sin embargo, esta situación no solo afecta a los migrantes. Las comunidades locales también enfrentan tensiones crecientes, alimentadas por el caos y el malestar social que estas políticas han generado. La pregunta que el costo humano de las políticas migratorias. Mientras tanto, miles de migrantes permanecen varados en las calles, parques y estaciones de tren, expuestos al frío, el hambre y la inseguridad.
Con el invierno acercándose, las condiciones se vuelven más críticas y las organizaciones humanitarias advierten sobre una posible crisis. Hemos estado en la calle casi una semana. Vamos y venimos sin saber a dónde ir. El frío nos está matando, dijo un migrante colombiano envuelto en una manta delgada. Esta situación no solo afecta a los migrantes, sino también a las comunidades locales, que enfrentan desafíos de convivencia. Las tensiones entre residentes y migrantes han aumentado, con denuncias de actos de vandalismo, peleas y problemas de higiene en áreas públicas. Trump, su promesa de control total y la eliminación de la esperanza Trump, ha prometido que, desde el primer día de su nuevo mandato, eliminará cualquier extensión o programa que permita a los migrantes quedarse en refugios por más tiempo del estrictamente necesario. Además, planea construir nuevas cárceles migratorias en ciudades clave y acelerar las deportaciones masivas mediante la reactivación de centros de detención que fueron cerrados por la administración anterior. El mensaje es claro: la migración irregular ya no será tolerada en Estados Unidos. Según sus palabras, este país ya hizo demasiado por los migrantes. Es hora de pensar primero en los estadounidenses. Con estas medidas, Trump busca reafirmar su posición como defensor de una política migratoria estricta, pero también ha generado una creciente división en el país. Los defensores de los derechos humanos critican lo que consideran un trato inhumano, mientras que sus simpatizantes aplauden su determinación por recuperar el control de la frontera. El regreso de Donald Trump a la presidencia marca un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos. Con medidas como el cierre de refugios, la implementación de deportaciones aceleradas y el fortalecimiento de acuerdos como Quédate en México, su administración deja claro que la prioridad será proteger los intereses de los estadounidenses por encima de cualquier otra consideración. Por otro lado, miles de migrantes enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes. Las calles, los parques y las estaciones de tren se han convertido en refugios improvisados, mientras otros optan por regresar a sus países de origen para evitar ser deportados en condiciones aún más precarias. Sin embargo, esta situación no solo afecta a los migrantes. Las comunidades locales también enfrentan tensiones crecientes, alimentadas por el caos y el malestar social que estas políticas han generado. La pregunta que queda en el aire es si estas decisiones lograrán el orden que Trump promete o si, por el contrario, exacerbarán las divisiones dentro del país. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Y aquí es donde quiero escucharte a ti. Las decisiones de la administración Trump están claramente diseñadas para endurecer las reglas y enviar un mensaje contundente. Estados Unidos no está abierto para la migración irregular. Pero la pregunta que surge es si estas políticas son realmente efectivas o si solo están empujando a los migrantes hacia una crisis aún mayor. ¿Qué opinas sobre el cierre de albergues y las deportaciones masivas? ¿Crees que son necesarias para restablecer el orden o consideras que deberían buscarse soluciones más humanas y sostenibles? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es un tema que nos afecta a todos de una forma u otra. Mientras tanto, miles de migrantes se encuentran atrapados en un limbo de incertidumbre, sin un lugar donde refugiarse. Las calles, los parques y las estaciones de tren han pasado de ser espacios de tránsito a convertirse en hogares improvisados, donde familias enteras enfrentan el frío, el hambre y la inseguridad. Con la llegada del invierno, estas condiciones se agravan. Las bajas temperaturas no solo representan un desafío físico, sino también una amenaza real para la vida de quienes no tienen un techo bajo el cual resguardarse. Las organizaciones humanitarias ya han levantado la voz, alertando sobre el riesgo de una crisis de gran magnitud que podría desbordar las capacidades de atención. Sin embargo, los recursos para asistir a esta población son limitados y las respuestas oficiales parecen enfocarse más en reforzar las medidas de control migratorio que en atender la emergencia humanitaria que crece día a día. Este panorama deja a los migrantes enfrentando una lucha constante por sobrevivir, mientras el resto del mundo observa, muchas veces en silencio.
Si te interesan más análisis como este, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas publicaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo análisis y recuerda, tu opinión cuenta.